Te damos gracias, Padre, en esta tarde por la oportunidad que nos da de estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros. Amén. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, vamos a estudiar hoy el capítulo 14 de Apocalipsis. Y entonces empezamos en el versículo 1, que dice: Después miré, he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. La siguiente visión de Juan se abre con el Cordero de pie en triunfo en el monte de Sión, y con él los 144,000 que ya fueron mencionados en el capítulo 7. En sus frentes hay una marca. Están marcados con su nombre y el de su padre. Esta marca constituye el sello que identificará a los 144,000 que darán testimonio de que pertenecen a Dios. Además, representará propiedad, lealtad, protección, dependencia e incluso inmunidad en este tiempo. El Cordero aquí mencionado es el Señor Jesucristo, tal y como vimos en los capítulos 5, 6 y 13 de Apocalipsis. El monte de Sión es Jerusalén. Esta es la ciudad del Mesías, a la cual él regresará. Es la capital desde la cual el Señor Jesús reinará por 1000 años. Él la llamó la ciudad del gran rey, tal y como lo podemos leer en el Salmo 2:6. Salmo 2:6. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Los 144,000 mencionados aquí, entonces, fueron los mismos que fueron sellados en el capítulo 7 y tuvieron que pasar por la tribulación y gran tribulación. Versículos 2 y 3. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Juan comienza este pasaje con una descripción maravillosa de la voz de Dios. ¿Le gustaría a usted conocer cómo es el tono, el volumen y la intensidad de la voz de Dios? Juan nos lo relata y dice que él escuchó el sonido, que era como el sonido de muchas aguas. Una catarata o un salto de agua nos impresiona por el indescriptible sonido, la intensidad e inmenso poder del agua. El rugido de miles de toneladas de agua cayendo desde lo alto nos recuerda el poder de la voz de Dios. También nos dice que su voz era como el retumbar de un trueno imponente. El sonido del trueno en medio de una tormenta en las montañas es estruendoso, porque el eco de las montañas aumenta su volumen e intensidad, y el ruido posterior es impresionante y hasta majestuoso. Juan también nos indica que era la voz de Dios como la música de arpistas que estuvieron tañendo sus arpas. Nos recuerda la melodía de la voz de Dios. Hay en ella una gracia noble de la música suave que calma el corazón angustiado. Los 144,000 estaban cantando un himno que solo ellos podían aprender. Y aquí tenemos una verdad. Para aprender ciertas cosas, uno tiene que pasar por ciertas experiencias. Los 144,000 habían sufrido mucho. Y hay ciertas cosas que solo el dolor nos puede enseñar. La aflicción en nosotros puede producir
resentimiento, pero también fe, paz y un himno nuevo. Además, los 144,000 habían demostrado su fidelidad al Señor. Este cántico de redención que es entonado por ellos conforma un coro gigantesco, como jamás se ha escuchado. Se regocijan por el cumplimiento total de la obra salvadora de Dios antes del regreso de Cristo a reinar. Recordemos que los 144,000 que fueron sellados y protegidos durante la gran tribulación eran el remanente fiel del pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Ellos serán los testigos fieles de la gracia de Dios en Jesucristo, su Hijo. Sufrirán mucho, pero serán protegidos de una manera especial por la marca que tendrán en sus frentes. Aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, dice el versículo. Ellos no morirán, serán preservados para entrar a reinar con Cristo en el milenio. Dice también que nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000. Nadie puede cantar alabanzas a Dios, sino los redimidos. Esto es lo que en realidad dice el Salmo 107, versículos 1 y 2. Salmo 107, versículos 1 y 2. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Entonces, los redimidos son aquellos que han sido salvados por la sangre de Jesucristo, porque Él pagó el precio de la deuda que teníamos con Dios. Versículos 4 y 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El versículo dice que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Cuál es el significado de esta frase? Su interpretación resulta difícil. Podría simplemente tratarse de una ilustración del poder de Dios para mantener puros a los creyentes en medio de grandes dificultades. También tiene que ver con la descripción de los 144,000 que no se contaminaron con mujeres, pues serán vírgenes. Esto no quiere decir que casarse contamina a una persona, más bien significa que debido a la severidad de la época en la que les tocará vivir, ellos no se casarán, ni se entregarán a la inmoralidad, ni sexual, ni espiritual. Juan dice que estos 144,000 siguen al Cordero por donde quiera que va. Esto nos dice mucho de su fidelidad inquebrantable. Indica que se trata de personas que seguirán al Señor Jesucristo incondicionalmente, cueste lo que cueste. Versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este primer ángel dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De algún modo, este versículo nos sorprende, porque sabemos
que la predicación del Evangelio no ha sido encomendada a los ángeles, sino que es una responsabilidad y un privilegio de los hombres. Sin embargo, puede ser el anuncio para que los moradores de la tierra, al oír la predicación de estos redimidos, se conviertan a Cristo como el Rey venidero. En cuanto al contenido de la predicación, el ángel anunciará que los moradores de la tierra escucharán el Evangelio eterno. Esto es interesante. Quiere decir que son las buenas noticias perdurables de Dios para la humanidad en todos los tiempos, incluso en este tiempo de la gran tribulación. Ahora, la expresión Evangelio eterno corresponde con el Evangelio del reino, que será predicado en este periodo. Mateo capítulo 24, versículo 14, nos habla de esto. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fijémonos en lo que dirá el ángel. A gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Su voz es potente, porque sus palabras deben ser escuchadas por toda la humanidad. Entonces, será una última llamada al arrepentimiento antes de que comience el juicio. Los hombres deberán temer a Dios en vez de a la bestia o al anticristo. Dejar de adorar a la imagen de la bestia para adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8. Otro ángel, o sea, el segundo, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Aquí tenemos, hermanos y amigos, la primera mención a Babilonia en este libro. Y aunque en este momento su caída será todavía futura, sin embargo, será tan cierta que la palabra hablará de ella como si ya hubiera sucedido. La descripción de Babilonia como la gran ciudad, no hay duda de que es un eco de las palabras de Nabucodonosor cuando se congratulaba contemplando la ciudad que él mismo había edificado. Daniel capítulo 4, versículo 30. Daniel capítulo 4, versículo 30. Perdón. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En este sentido, Babilonia es símbolo del hombre orgulloso que busca su propia gloria a través de sus obras. En otro sentido, Babilonia es también, a través de todo el Antiguo Testamento, el principal enemigo del pueblo de Dios. Fueron los babilonios quienes destruyeron Jerusalén y el templo, y también quienes tuvieron cautivos a los israelitas durante 70 años. Sin embargo, aquella gran ciudad de la antigüedad fue destruida, tal como habían anunciado de antemano los profetas de Dios. Por ejemplo, en Isaías capítulo 20, versículo 9. Isaías 29 dice: y he aquí, vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Y también en Jeremías capítulo 51, versículos 1 y 2. Jeremías 51, versículos 1 y 2. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo levanto un viento destructor contra Babilonia,
y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Entonces, esto ya se cumplió. Por lo tanto, lo que tendremos aquí será una nueva Babilonia, que se convertirá en el centro de un imperio político, económico y religioso, gobernado por el mismo anticristo, y desde el que se hace la guerra al pueblo de Dios y a sus escogidos. Se persevera, su perversa influencia sobre todas las naciones será evidente. Dice ahí en Apocalipsis, donde estamos estudiando, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta influencia malvada de Babilonia, enfrentando a todas las naciones contra Dios, es la causa final de su propia caída. Y aunque todo esto lo veremos en detalle en los próximos capítulos, aquí ya se introduce una nota de alegría por su juicio. Versículos 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Un tercer ángel aparece para anunciar una terrible condenación que sufrirán los adoradores de la bestia. El propósito del anuncio del tercer ángel es doble. Por un lado, es una seria advertencia para aquellos que adoran a la bestia. Quizá muchos de ellos lo hagan por cobardía o por no ir contracorriente, pero ellos también deben conocer las graves consecuencias que sus actos tendrán. Y por otro lado, tiene la finalidad de motivar a los creyentes de la época para que permanezcan fieles al Señor. Una vez más encontramos que solo hay dos opciones: o se adora a Dios o se adora a la bestia. Todo aquel que adore a la bestia y a su imagen beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Aquí se compara la ira de Dios con el vino puro, es decir, con el vino que no ha sido mezclado con nada. Y la idea es que la ira de Dios caerá sobre los adoradores de la bestia sin ningún tipo de piedad o misericordia. La ardiente ira de Dios, contenida a través de los siglos, será finalmente desatada sobre la humanidad pecadora. Y en ese momento ya no habrá más esperanza ni consuelo para aquellos que se rebelaron contra Dios y rechazaron a Jesús como su Salvador. A continuación, el ángel describe en qué consistirá el castigo para todo aquel que adore a la bestia o anticristo. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El juicio con fuego y azufre nos recuerda al que tuvo lugar en la destrucción de Sodoma y Gomorra, como lo mencionó el Señor Jesucristo en Lucas 17:29. Lucas 17:29. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó
a todos. Pero también nos habla de la terrible agonía que sufrirán los adoradores de la bestia. Una pequeña cantidad de azufre en el aire hace que sea imposible respirar y en contacto con la piel produce un dolor insoportable. Si a esto le sumamos el fuego, podemos empezar a tener una idea del tormento que sufrirán los seguidores del anticristo. El anuncio del tercer ángel choca frontalmente con la tendencia moderna de pensar únicamente en un Dios de amor, que finalmente perdonará a todos los hombres, aunque no se hayan arrepentido. Pero lo cierto es que la Biblia afirma una y otra vez que el pecado tiene consecuencias, que seguirán al pecador más allá de la muerte, si antes no se reconcilia con Dios por medio de Jesucristo. Por otro lado, notamos también que este juicio se llevará a cabo delante de los santos ángeles y del Cordero. Tal vez debamos pensar en los ángeles como los encargados de ejecutar el juicio bajo la supervisión del Señor Jesucristo. Pero en cualquier caso, su presencia indicará la santa aprobación divina de esta sentencia condenatoria. Y dice también que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Con esta expresión se refuerza el carácter eterno y continuo que sufrirán aquellos que no se arrepintieron ni aceptaron la gracia de Dios. Sin duda, lo más duro de su castigo será su duración eterna. No habrá posibilidad de apelación. Por toda la eternidad no tendrán reposo de día ni de noche. No podrán dormir, no estarán tranquilos, no habrá tregua para su tormento, sino una incesante agonía. La idea de un castigo eterno en el infierno resulta tan repugnante para el hombre moderno que muchos prefieren no pensar en ello, ignorarlo, y otros buscan la forma de quitar esos versículos de la Biblia. Pero no es posible. El Señor Jesucristo también enseñó esta verdad con claridad. Él se refirió al infierno como el fuego eterno en Mateo 18:8. Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Mateo 25:41. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. También el Señor Jesucristo explicó que su fuego no puede ser apagado. En Marcos 9:43. Marcos 9:43. ¿Qué dice? Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. También dijo el Señor Jesús que el tormento de los perdidos no tendrá fin. Mateo capítulo 25, versículo 46. Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por lo tanto, aunque no nos guste,
Es lo que la Biblia enseña. Y el capítulo que estamos considerando, hermanos, habla del tormento de aquellos que sean seguidores del anticristo. Pero a la luz de la Escritura, también ese tormento del infierno será para todo aquel que rechace la salvación que Dios está ofreciendo. Esto nos debe llevar a ser más sensibles sobre el futuro eterno que le espera a aquellos que rechacen la salvación que Cristo les está ofreciendo. Y a nosotros a esforzarnos como creyentes a exponer ante ellos las maravillas de la gracia de Dios, porque aún hoy hay oportunidad de que sean salvos. Y quiero hacer aquí un paréntesis para invitar a nuestros amigos. El próximo domingo a las 6 de la tarde tendremos una reunión especial de predicación del Evangelio para que ustedes nos acompañen, para que conozcan el mensaje de salvación y vida eterna en Cristo. Y así seguiremos cada 15 días con un mensaje similar. Versículos 12 y 13. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Después de anunciar cuál será la suerte de los adoradores de la bestia, se intercalan unas palabras de ánimo para los seguidores del Cordero. Estos son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y por supuesto, debido a esto, saben que tendrán que atravesar por duras pruebas y sufrimientos terrenales, como ya lo vimos en Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero deben saber también ellos que mientras el castigo de sus torturadores será eterno, su sufrimiento será temporal. Por eso son llamados a tener paciencia, o lo que es lo mismo, a permanecer firmes, sin claudicar en medio de las pruebas. Hermanos y amigos, esto nos confirma en la idea de que los verdaderos creyentes en Cristo nunca perderán su fe, sino como el apóstol Pablo afirma en Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. A continuación, una voz desde el cielo le ordena a Juan que escriba una de las 7 bienaventuranzas que encontramos en este libro de Apocalipsis. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Esta bienaventuranza puede parecer extraña en un principio. ¿Cómo puede ser la muerte una bienaventuranza o una felicidad? Lo que vemos aquí es que los creyentes serán muertos por causa de su fe. Pero esto será una bendición porque los conducirá inmediatamente a la gloria del cielo, donde ya no habrá más tormento ni dolor. Porque la muerte no es el fin del creyente, sino el tránsito de lo temporal y pasajero a lo definitivo y eterno en la presencia de Dios. Sí, dice el Espíritu, continúa el versículo, descansarán de sus trabajos porque sus obras
con ellos siguen. La interpretación principal de este texto tiene que ver con los creyentes de la gran tribulación, que serán bienaventurados o felices al ser muertos por causa de su fe y fidelidad al Señor, porque descansarán en la presencia del Señor de la persecución desatada por el anticristo. Pero sus obras o testimonio seguirán aquí en la tierra. Igualmente, ese testimonio fiel será recompensado en el cielo y descansarán de todas las luchas y tormentos que le habrán sobrevenido por causa de su fe. Una segunda interpretación tiene que ver con que son bienaventurados o felices los que mueren en el Señor, porque igualmente sus obras o testimonio sigue siendo recordado en la tierra por quienes conocieron su fidelidad al Señor. Una idea similar la encontramos en la exhortación de Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Lo voy a leer en la Biblia Dios habla hoy. Acuérdense de quienes los han dirigido y les han anunciado el mensaje de Dios. Mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Dice Juan, y vio una nube blanca y sobre ella uno sentado, semejante al Hijo del Hombre. La imagen del Señor en una nube la anticipó también el profeta Daniel y hace referencia a su venida en gloria a establecer su reino en el milenio. Podemos leer en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Igualmente, el mismo Señor Jesús nos habló al respecto en Mateo 24:30. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Ahora, el título Hijo del Hombre está estrechamente relacionado con el juicio, debido a que el Señor Jesucristo es un hombre. Tiene todo el derecho de gobernar sobre los hombres, pero también está plenamente capacitado por el Padre para juzgarlos, como nos dice en Juan capítulo 5, versículos 26 y 27. Juan 5, 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y podemos agregar aquí, hombre perfecto, sin pecado. Por eso tiene toda la autoridad de juzgar al ser humano. También dice que tenía en la cabeza una corona de oro. La corona de oro en su cabeza nos habla del Señor Jesucristo como un conquistador triunfante que sale invicto del cielo
para prevalecer sobre sus enemigos. Y luego Juan añade a esta visión un detalle revelador, y en la mano una hoz aguda, que nos indica que el Señor Jesús vino a este mundo la primera vez como un sembrador de la palabra, pero volverá por segunda vez como el segador, y apartará a su pueblo, el trigo, dejando a un lado la cizaña, o sea, los inconversos, para ser enviados posteriormente al fuego eterno del infierno. Como dice en Mateo capítulo 13, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta hoz era una herramienta para la siega, formada por una cuchilla tajante y curvada, hecha de hierro y un mango de madera. Los agricultores de la antigüedad la utilizaban para cortar y separar el grano de la hierba mala. Versículos 15 y 16. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Este es el cuarto ángel que aparece en este capítulo. Viene del templo, es decir, de la presencia de Dios. No debemos interpretar que viene dando órdenes al Señor, sino más bien informándole que la mies está madura. Clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Sin duda, estar sentado no es una forma apropiada para cegar, pero el cuadro completo sugiere que el Señor Jesús da las órdenes para que los segadores lleven a cabo la siega. Creemos que esta imagen se corresponde con la segunda venida de Cristo. Mete tu hoz y ciega. Se refiere al juicio del hombre en la tierra. La metáfora del juicio como cosecha la encontramos en varios lugares, como en el Evangelio según Mateo, la parábola del trigo y la cizaña, en la que la cosecha representa una alegoría del juicio. El Señor Jesucristo es el Hijo del Hombre, y la semilla es la palabra de Dios, y el campo es todo el ancho mundo, y Él está esparciendo por todo el mundo. Él está esparciendo esta semilla por todo el mundo. Algún día la cosecha estará ya lista para ser recogida, y esto será el fin de los tiempos. Y nuestra misión como cristianos es esparcir la semilla, que es la palabra de Dios. La cosecha o la siega es el juicio del fin de los tiempos, en la segunda venida de Cristo en gloria para establecer su reinado por 1000 años. Dice también, porque la hora de cegar ha llegado. Esta declaración concuerda con las palabras del Señor Jesucristo. La siega o la cosecha, al fin de las edades o de los tiempos, se menciona en Mateo capítulo 13, versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Nuestra tarea como cristianos es sembrar la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios hará el resto, tal como lo escribió el profeta Joel, capítulo 3, versículos 13 y 14. Joel 3, 13 y 14. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día en el valle de la decisión. Versículos 17 y 18. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y me vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. O sea, la vendimia tiene que ver
con cosechar la uva, que ya está lista. El templo se refiere a la morada espiritual de Dios, celestial de Dios, y no al templo en Jerusalén durante la gran tribulación. La hoz aguda implica el juicio, y las uvas están maduras, implica un cambio en la metáfora para la guerra de Armagedón, tal como narra la Biblia en Isaías 63, 3 y 4. Isaías 63, 3 y 4, que dice: he pisado solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza de este corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Cuando estudiemos el capítulo 19, se hace más referencia a esto, hermanos. Versículos 19 y 20. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió o cosechó la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lugar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. El lagar, las uvas eran pisadas para extraer su precioso líquido, y es como si en lugar de zumo de uva, en este lagar hubiese sangre, sangre de los impíos. Cuando Él vino por primera vez, el Señor Jesús derramó su sangre por ellos, pero fue rechazado, y ahora deben ser juzgados. Él les reunirá, como se nos dice en Apocalipsis 16, 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, en un lugar donde se librará la mayor batalla, o quizás la mayor de todas cuantas ha habido, y de ella pues, en el capítulo 19. Por último, se nos da una idea de las dimensiones de la destrucción que va a haber en esa guerra. Del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esta vívida describe el horror de la muerte y el derramamiento masivo de sangre. Aquí se refiere a la muerte violenta de todos los enemigos de Dios. Y dice, él se refiere a la ciudad de Jerusalén al comentar que fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Está hablando de la ciudad de Jerusalén. Cuando menciona que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos, eso indica la profundidad, más o menos de 1 metro del suelo a los frenos de los caballos, aproximadamente por 1600 estadios, que es una distancia en kilómetros, es de 288 kilómetros. Esta es la distancia entre Dan y Beerseba, es decir, toda la tierra que antiguamente se llamó Palestina, que se convertirá, oído, literalmente en un río de sangre. Esto nos da una idea de lo tremendo de este juicio y será la escena de esta guerra final que concluye con el llamado Armagedón. Para que tengamos una idea, hermanos, es un poco más de distancia que de aquí a Puerto Boyacá. Un río de sangre más o menos de 1 metro de altura en esa guerra, porque son muchos los enemigos de Dios que van a estar en esa batalla contra el Señor Jesucristo. Pero, como dije antes, en el capítulo 19 se ampliará esta información. Esta es una campaña que comenzará alrededor de la mitad del periodo de la Gran Tribulación y concluirá con el regreso personal de Cristo a esta tierra a establecer su reinado por 1000 años. Este es uno de los capítulos duros de la Biblia, pero es necesario hablar de él porque la Biblia lo menciona. Por eso, a los amigos que me están escuchando, no aplacen más entregar su vida al Señor. Háganlo. Su venida está pronto, está a la puerta. Y si usted ya ha escuchado el mensaje y ha rechazado ese mensaje y entra a la tribulación y gran tribulación, dice la Biblia, ya es condenado. Ya no hay más oportunidad. Yo sé que hay predicadores que dicen que sí, pero la Biblia dice que no. Si usted rechaza en este tiempo de gracia
la salvación que Dios le está ofreciendo a través del Señor Jesús, ya no tendrá más oportunidad. Por eso dice la Biblia, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Los que tienen que asustarse con este juicio no somos los creyentes, son los que no han creído en el Señor. Y que al venir Él, entren a la tribulación y gran tribulación, porque ya todo estará perdido. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque nos alertas. Te damos gracias porque aún están abiertas las puertas de la gracia de par en par para todo aquel que quiera entrar. Te damos gracias porque nos muestra tu palabra, tu amor, pero también cómo se ejecutará tu juicio, porque así es el carácter tuyo, Señor. Te honramos y te glorificamos en esta tarde. Bendice tu palabra en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén.